A raíz del acuerdo de lenidad que firmó la empresa brasileña Odebrecht con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el mes de diciembre del año 2016, y a raíz de unas publicaciones que hizo la revista The Economist, donde asocia la palabra adenda necesariamente a actos de corrupción, se ha comenzado a producir un debate en toda la América Latina sobre el problema de los sobrecostos de obras públicas. Lo más sorprendente es que este no es un problema nuevo, es un problema largo que no solo ha evidenciado la región latinoamericana, sino también la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes de otras regiones del mundo. La imposibilidad de garantizar que el precio original de un contrato de obras públicas finalmente termine materializándose y que no sea necesario la firma de una adenda o de una variación, de una modificación del contrato para corregir por una serie de imprevistos que era imposible de prever en el momento en que se elaboraron los presupuestos originales o los precios originales de los contratos. Muchas veces hay problemas que usted no domina la información, con información completa, la calidad del terreno, las alturas de los terrenos, la zona de accesibilidad de los terrenos, los impactos medioambientales de obras públicas que se van a construir en esos terrenos y en consecuencia las restricciones que imponen los financiamientos internacionales para que se modifiquen especificaciones técnicas originales que eran incompatibles con la defensa del medio ambiente, porque si no, no se obtiene el financiamiento. Problemas también con dilaciones en la obtención del financiamiento y en consecuencia un contrato que va a durar 5 años termina ejecutándose en 7. Problemas de inflación, de costo muy fuerte de los materiales de construcción en algunos periodos donde ha habido grandes volatilidades de precios, como por ejemplo ocurrió en el año 2007-2008, que los precios de los materiales de construcción brincaron a raíz del boom que venía sosteniéndose y después cuando se disparó el precio del petróleo. Entonces, lo que hemos preparado para el programa de hoy, para que se entienda que este es un problema que no solo afecta a República Dominicana, sino que de alguna u otra manera han tenido que lidiar con él gobiernos de la mayoría de los países de la región y países de Europa, de Estados Unidos, del Asia, en obras donde no participaron. Las obras que vamos a presentar aquí no son obras donde en ninguna de esas obras participaron contratistas brasileños, o sea que uno no puede decir, no, esto es un efecto de que en todas estas obras habían empresas brasileñas trabajando. Vamos a ver que no es así. Y queremos hacerle una pasada rápida de un conjunto de obras. Nos va a tomar la primera parte del primer segmento, verlas para que uno vea que esto no es común únicamente en República Dominicana, sino también en el resto del mundo y a través de la historia. Por ejemplo, ahí ustedes tienen en pantalla la nueva unidad de isomerización de gasolina liviana en Bolivia. Ese es un proyecto que se contrató por casi 96 millones de dólares. Terminó ligeramente más alto, 116 millones de dólares. El caso de la central nuclear Angra 3 en Brasil se presupuestó originalmente en 5.400 millones, terminó en 12.000. Estos son de los proyectos en el ámbito de generación de electricidad que generalmente acarrean unos sobrecostos extraordinarios, siempre y cuando hay dilación en la ejecución de los mismos. La línea 4 del metro de Río de Janeiro, también en Brasil, se presupuestó en 729 millones de dólares, terminó finalmente con un precio de 3.071 millones de dólares. El proyecto en Chile, Oxide Leach Area Project, pasó de 721 de precio original a 911 millones de dólares. La central hidroeléctrica Alto Maipo en Chile, de unos 700 millones que inicialmente se presupuestó, terminó finalmente con 2.500 millones de dólares. La línea 1 del metro de Medellín en Colombia fue presupuestada en 580 millones de dólares, terminó en 2.174 millones de dólares. Asimismo, la refinería de Cartagena en Colombia
de unos 3.777 millones de precio original del contrato con el contratista, terminó en 8.016 millones de dólares. La central hidroeléctrica del Zitanizagua en Ecuador pasó de 195 millones de dólares a 335 millones de dólares. El oleoducto de crudos pesados en Ecuador de 1.100 millones subió a 1.289 millones, como vemos ahí, un ajuste de apenas unos 189 millones de dólares, que equivale como un 16, un 15%, un rango bastante razonable. La central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair en Ecuador, de 1.979.7 millones que se contrató, terminó en 2.851 millones de dólares. Lo mismo la central hidroeléctrica El Chaparral en El Salvador, de 219 millones de dólares de precio original del contrato, terminó en 271.3. Todas estas obras que hemos visto requirieron la elaboración de adendas a los contratos originales. La reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas en México, de 1.500 millones, terminó en 3.559 millones. La autopista Toluca-Naucalpan en México, de 132 millones, terminó en 567 millones. La línea del Metro 1, la línea 1 del Metro de Panamá, que fue muy discutido también luego en Dominicana, porque ellos tomaron presupuestos originales que había en el país, de 1.452 millones de dólares, terminó en 2.009 millones de dólares. La ampliación del canal de Panamá, quizás esta de todos los proyectos, el que más se ha estado discutiendo en los periódicos de Europa, principalmente de España, que hay empresas españolas involucradas, de 3.118 millones, a la fecha se han pagado 5.450 y todavía en disputa a nivel de arbitraje hay unos 5.486 millones de dólares en los tribunales internacionales. La carretera interoceánica Perú-Brasil, de 1.000 millones, terminó en 4.500 millones. Parte de los problemas aquí es que presupuestan sobre la base de una información dada de terreno, que al final, cuando arranca la obra, aparecen situaciones muy diferentes a las originalmente planteadas y estudiadas. La modernización de la refinería de Talara en Perú, de 1.335 millones, terminó en 4.155 millones de dólares. La hidroeléctrica La Virgen en Perú, de 57 pasó a 140. Hay obras monumentales alrededor del mundo para que veamos históricamente también este tipo de casos, que son muy aleccionador porque han tenido lugar en países que uno asume que tienen más conocimiento técnico y dominio que nosotros. El Brooklyn Bridge en New York se presupuestó en 7 millones de dólares. Recuerden, esto es en los años 1800 y pico, o sea que estos números que ustedes van a ver ahora son muy bajos porque son obras muy viejas. 7 millones de dólares, precio original contratado, terminó en 15.1 millones de dólares, prácticamente el doble. La Estatua de la Libertad, que es muy conocida por los dominicanos, esto fue una donación de los franceses a Estados Unidos. La estatua inicialmente como proyecto se concibió con un costo de $250,000, terminó en $400,000, o sea, cerca de un 70 y pico por ciento de aumento de sobrecosto. El puente Holland en Nueva York, de 28 millones a 41 millones, 48 millones. El Golden Gate Bridge de San Francisco, de 27 saltó a 35. El One World Trade Center, que es el nuevo edificio que sustituye donde estaban las Torres Gemelas, se presupuestó en 700 millones de dólares. Con las modificaciones que se le fueron haciendo, terminó en 3.800 millones de dólares. Eso es en los Estados Unidos. El World Trade Center, el anterior, las Torres Gemelas, se habían presupuestado en 355 millones de dólares, terminaron en 900 millones de dólares. El Yankee Stadium, que es un estadio que conocen muy bien los dominicanos que residen en New York, de 930, este es el nuevo, 930 millones que originalmente se presupuestó, terminó en 1.600 millones de dólares. La Torre Eiffel en Francia, esta es una de las que más se ha acercado en presupuesto, de 6.5 millones de dólares, aumentó solamente a 8 millones de dólares, pero de nuevo hubo un aumento de aproximadamente un 15%. La Ópera de Sydney, en Australia,
Este es uno de los casos quizás más escandalosos en términos de sobrecosto. De 7 millones que originalmente se presupuestó, terminó en 102 millones de dólares. La Ciudad de las Artes y la Ciencia en Valencia, España, de 308 millones de dólares, terminó en 1.282 millones de euros. El Burj Khalifa es la torre árabe, la torre más alta del mundo, está en Dubái, de 876 millones de dólares, saltó a 1.500 millones de dólares. Encontramos también los casos de los aeropuertos. Los aeropuertos son de las obras que más tienden a incurrir en estos excesos de sobrecosto por el hecho de que se empieza con un diseño y después empieza a modificarse el diseño, o no me gusta el diseño, amplíamelo aquí, agrégame una terminal. Ahí tenemos, por ejemplo, la fase 2 del Aeropuerto Internacional de Dubái. Se originó el contrato en 2.500 millones de dólares, terminó en 4.500. El aeropuerto del Reino Unido nuevo, el Heathrow, de 1.061 millones a 4.200 millones de dólares. La modernización y expansión del Aeropuerto Internacional del Dorado en Colombia, de 650 terminó en 1.200 millones de dólares. La expansión de la Terminal 2 de México del Benito Juárez, de 510 subió a 600 millones de dólares. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, la Terminal Tom Bradley, de 621 originalmente planificado a 1.036, y la modernización y ampliación de 1.500 a 1.900 millones de dólares. El aeropuerto Willy Brandt de Berlín en Brandenburgo, la expansión que se hizo en Alemania, pasó de 4.506 millones de dólares a 6.752 millones de dólares. O sea que esto incluso hasta en Alemania, que es un país que los ingenieros son muy precisos en los cálculos de las estimaciones presupuestarias, este tipo de sobrecosto tiende a aparecer de vez en cuando en obras de infraestructura física. El aeropuerto de Dublín, la Terminal 2, pasó de 1.057 a 1.284 millones de dólares, uno de los casos más escandalosos, pero esto también por ¿cómo se dice?, el efecto deslumbrón que prevalece en estos países de los Emiratos, que es Qatar. El aeropuerto internacional de Hamad, la expansión de la fase 1 se presupuestó en 2.000, terminó en 15.000. Uno no sabe realmente cómo después se explicó esto. Esos son gobiernos no muy democráticos, entonces ahí no hay que dar muchas explicaciones. En el caso dominicano hay una serie de obras del pasado que también tienen un historial de sobrecosto, muchas veces por malas estimaciones iniciales, problemas de terreno y problemas de dilación en el tiempo. Ahí está el caso del complejo Nizao, la presa Higüey, Aguacate y Valdesia. De 102 millones que se presupuestó, terminó en 560 millones. Eso fue durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer. El Faro a Colón, de 45.7 que se presupuestó, terminó en 70 millones de dólares. La primera etapa de remodelación y ampliación de la autopista de las Américas, eso se manejó en el gobierno de Hipólito Mejía, de 20.5 millones de dólares, terminó en 76 millones de dólares. La autopista 6 de noviembre, de 17 saltó a 93. El Palacio Nacional, que recuerdan, esto fue construido de 1944 a 1947, pasó de 1.46 millones de dólares en tiempos de Trujillo a 5 millones de dólares, o sea que también sufrió un sobrecosto. La remodelación y ampliación en su primera etapa de la autopista Duarte, de 60 millones, pasó a 100.7, y eso bajo la sombrilla de un financiamiento que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea que aún con un financiamiento del BID se produjo este sobrecosto en la autopista Duarte. El puente Juan Bosch, de 29 pasó a 39 millones de dólares. Hay otros proyectos históricos de gran renombre, como el canal de Erie en Estados Unidos, de 5 pasó a 7 millones de dólares, son proyectos bastante viejos todos. El canal de Isabel II en España, en reales españoles, pasó de 80 millones de reales españoles a 99 millones de reales. El acueducto de Crotón, también en España, de 108 millones de reales españoles a 240 millones de reales. El túnel del Canal de la Mancha, que une a Gran Bretaña con Francia, de 2.583 millones de euros, pasó a
680 millones de euros. La nueva librería o biblioteca de Inglaterra, del Reino Unido, de 142 millones de dólares, pasó a 511 millones de dólares. Estas son obras relativamente recientes. El Thames Barrier Project del Reino Unido, de 23 millones de dólares, terminó en 493 millones de euros, o sea, de libras esterlinas en ambos casos. El Millennium, el Domo del Milenio en el Reino Unido, de 758 millones de libras, pasó solamente a 793, o sea, casi se cumplió con el costo final original que se tenía en el contrato. El Humber Bridge, también en el Reino Unido, de 28 a 98 millones de libras esterlinas. El Parlamento de Escocia, de 50 a 107 millones de libras. La Filarmónica de Hamburgo, de 77 millones de euros, que se estimó inicialmente, terminó 10 veces más, 790 millones de euros. El túnel urbano de Leipzig en Alemania, de 572 millones de euros a 960 millones de euros. Y finalmente la línea AVE, que une Madrid con Barcelona, de 6.823 millones, que se contrató originalmente a 8.967. Como se ve, esto es un problema serio, porque esto es dinero del contribuyente. Al final de cuentas tiene que salir del contribuyente. Y es uno de los grandes retos que se han estado discutiendo internacionalmente. ¿Qué puede hacerse para garantizar que estos problemas de sobrecostos en obras públicas, que están a la orden del día en todo el mundo, no se salgan de control? Recordemos, por ejemplo, que nosotros tenemos todavía en el país una ley de compras y contrataciones que permite hasta un 25% de desviación. Lo que hemos visto aquí son desviaciones, en muchos casos, no del 25%. De 200, 300%. 200, 300, locuras, o sea. Entonces, muchas veces el problema y el peor consejero es la prisa en hacer estos proyectos. Si tú no tienes buenos estudios de suelo, donde lo vas a hacer, conoces bien el área, la zona, has hecho todos los estudios de impacto ambiental y no te sientes totalmente... La recomendación fundamental es aguantar hasta que tú tengas la mayor cantidad posible de información. Porque si no dispone de esa información, mentalmente el contratista, si va a ir a una licitación pública, y este es uno de las lecciones de los especialistas, por ejemplo, José Luis Walsh, que ha escrito esto, Enrique Ganuza, que también ha escrito de esto, José Ángel Ganuza, que han escrito mucho de los problemas que hay con todo esto de los sobrecostos. Y lo que dicen, mira, la experiencia en el mundo es que las licitaciones públicas, mientras más competitivas, mayor es la probabilidad de que venga un sobreajuste en el futuro. ¿Y por qué? Porque los contratistas sienten, y eso lo decía The Economist en su artículo, en una licitación, si tú quieres ganar, tírate por abajo. Y después apuesta a la posibilidad de una variación, una renegociación del precio original del contrato. Entonces es un reto también que nosotros en República Dominicana tenemos, ahora que estamos metidos en que todo lo queremos licitar. Y está muy bien que sea así. Pero sepamos que las licitaciones tienen esa externalidad negativa de que lleva al que va a participar a ofertar un precio generalmente por debajo del precio real, porque él está apostando a que sobre la marcha va a corregir. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda muchas veces? Que los licitadores tengan un presupuesto bien hecho, preliminar, con firmas especializadas que digan, mira, este tipo de obra cuesta aproximadamente esto. Si alguien te viene con un precio muy por debajo, tienes que saber que tu probabilidad de renegociar más adelante va a ser alta. Entonces tú dirás, no, él tiene que cumplir con ese precio porque ese fue el precio que firmamos. Si te lee bien los contratos y los contratos dejaron abiertos cláusulas de revisión, vas a tener que sentarte en la mesa a discutir. Porque la opción que puede tener el contratista es decir, bueno, pues yo no puedo seguir porque esto es inviable para mí. Tú quieres que yo asuma una pérdida de tantos millones que yo no puedo asumir. En un caso como ese, el Estado entonces dice, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Sustituir a este contratista y buscar otro? ¿Cuánto tiempo más voy a perder?
Simplemente tienes que sentarte y ponderar todo antes de tomar una decisión final de qué es lo que te conviene. Pero, de nuevo, nosotros pensamos que a este país le puede hacer mucho daño y a la región también si aceptamos el criterio de que la palabra adenda es un sinónimo de la palabra corrupción. Eso no es lo que estamos viendo en el mundo civilizado. En el mundo civilizado hemos visto que es posible que los ingenieros y los contratistas hayan cometido errores en los presupuestos iniciales, porque partieron de unos supuestos que en la medida en que se van ejecutando las obras, comienzan a revelar que eran supuestos malos. Entonces, lo importante aquí, y es la mejor recomendación que uno podría hacer, es que los gobiernos se aferren un 100% a la verdad, a lo que es comprobable, a lo que se puede validar por los estudios que digan, no, mira, el terreno tenía problemas, sí o no. Sí, tenía problemas. ¿Eso fue previsto antes de que se iniciara la obra? Sí, fue previsto. Entonces, el contratista no tiene argumento para... Pero si no fue previsto, entonces tú tienes que ser razonable en la mesa de negociación. Porque lo peor que podrían caer países como República Dominicana es que se paralicen los proyectos, que paralicemos el desarrollo, porque si la palabra adenda de aquí en adelante es sinónimo de corrupción, ningún contratista dominicano o extranjero va a firmar un contrato con ningún gobierno. O puede tomar la decisión de, bueno, yo voy a sobrevaluar todo, porque tengo que cubrirme de potenciales riesgos que yo voy a encontrar en el camino. Entonces, de ahí la importancia de que los ministerios de Obras Públicas, lo tiene Chile, por ejemplo, tengan equipos altamente calificados en la evaluación de proyectos, en la estimación de presupuestos. Lo que no asegura que no va a haber revisión, pero que van a ocurrir. Cuando uno toma el caso de Chile, uno se da cuenta que los rangos de variación en Chile en los propuestos andan de un 10 a un 30%, que son cosas más razonables que lo que uno ha visto en otros países de la región. Vamos a hacer una pausa.